Hola, hola, bienvenidos. Mi nombre es Reina Patricia Ramírez Martínez y en esta oportunidad estaré hablando un poco acerca de la escuela inclusiva. La primera pregunta dice, ¿qué significa la educación inclusiva y por qué cree que es importante en el contexto escolar actual? Bien, bajo mi punto de vista, de acuerdo a lo que leí en el material de lectura que se nos compartió, la educación inclusiva significa asegurar que todos los estudiantes, sin importar sus diferencias o características físicas o culturales, tengan las mismas oportunidades de aprender y de participar durante el proceso educativo. Porque además debemos recordar que la educación es un derecho fundamental al que todos debemos tener acceso en igualdad de oportunidades y condiciones. Y pues por eso, como futuros docentes, debemos aprender a identificar y atender las necesidades de aprendizaje que todos los niños y niñas, jóvenes e incluso adultos puedan tener y sobre todo pues tomar en cuenta esos casos en los que existe un riesgo de exclusión social. ¿Por qué es importante en el contexto educativo, en el contexto escolar actual? Porque promueve la equidad y la justicia social, asegurando que todos los estudiantes tengan acceso a una educación de calidad, fomenta el respeto y la empatía entre todos, mejora el aprendizaje para todos, no solo para este grupo de estudiantes, sino todos en general, prepara a los estudiantes para la vida en una diversidad diversa y fortalece el sistema educativo, porque los centros escolares, al adoptar este enfoque inclusivo, pues se vuelven más flexibles y adaptables y responden a estas diversas necesidades de la población estudiantil. La siguiente pregunta dice, ¿cuáles considera que son los elementos claves de una escuela inclusiva? Yo considero algunos de los elementos que yo considero que son claves para la creación de una escuela inclusiva, pues en primer lugar está la creación y adaptación del currículo que sea flexible y accesible. Es decir, que sea diseñado de tal manera que pueda adaptarse a esas diversas necesidades y a los diversos estilos de aprendizaje de todos los estudiantes. Y pues con eso ofrecer formas diferentes de presentar la información y que ellos pues puedan participar durante todas las actividades y también demostrar su aprendizaje. Por ejemplo, como profesores podríamos que, por ejemplo, en una clase de historia, ofrecer a los estudiantes opciones para presentar un trabajo, ya sea de manera escrita, por un video, una presentación o un proyecto que les permita pues demostrar su comprensión del tema y también nosotros pues podamos medir su aprendizaje. Promover una cultura escolar inclusiva, es decir, promover valores, actitudes y creencias que sean compartidas por toda la comunidad educativa, es decir, por los estudiantes, por la familia, por los docentes o por el personal administrativo, y que eso ayude a fomentar en ellos un sentido de pertenencia, de respeto y de valoración hacia la diversidad. Por ejemplo, en una escuela con un alto índice de cultura inclusiva, pues se pueden celebrar diferentes festividades culturales en los que pues se desarrolla entre los mismos estudiantes y que estos puedan aprender de las experiencias de los compañeros con discapacidades a través de charlas o actividades y que también pues esto sirva de alguna manera para erradicar los prejuicios o los estereotipos que puedan surgir. También se pueden implementar políticas inclusivas. Por ejemplo, una política podría ser de admisión inclusiva que permita garantizar que ningún estudiante sea rechazado eh, por motivos de discapacidad o de origen étnico, de religión o de alguna otra diferencia y que pueda tener acceso pues, a su derecho de educación. Bien, la siguiente pregunta dice,
¿Cómo se puede promover un cambio de paradigma en la educación pasando de la segregación a la inclusión? Yo considero que el promover un cambio de paradigma de la segregación a la inclusión en la educación, pues es un proceso bastante complejo, pero que sí es totalmente necesario, porque con esto pues vamos a construir sociedades que sean más justas y equitativas y en igualdad de oportunidades. Y no solo realizar un simple ajuste, sino de verdad tener una transformación fundamental y además pues que nos permita ver cómo entendemos la educación y el papel que la diversidad ahora en día juega dentro de esta. Entonces, el primer paso que yo considero importante es dejar de ver a este grupo de estudiantes como diferentes o con necesidades especiales que deben requerir de una educación separada, sino verlos o reconocer que cada estudiante es único y que cada uno pues tiene sus propias fortalezas, ritmos y estilos de aprendizaje. Y pues garantizar que también tengan acceso a la educación en igualdad de oportunidades. También es importante entender la inclusión como un derecho humano, es decir, la educación inclusiva. Debemos verla como un derecho fundamental al que todos los niños, niñas y jóvenes e incluso adultos pues tengan independientemente de sus características o condiciones. También es importante valorar la diversidad como riqueza, no percibirla o no percibir la diversidad o estas características como un obstáculo, sino verla como una fuente de aprendizaje y de oportunidades de enriquecimiento para toda la comunidad educativa. Y pues garantizar la interacción entre los estudiantes con diferentes experiencias y perspectivas para fomentar la empatía, la comprensión y el desarrollo de habilidades sociales. Y finalmente, formación inicial y continua. Considero que es esencial que como futuros docentes y los actuales docentes recibamos una formación que sea de calidad en educación inclusiva y pues que nosotros podamos ampliar este conocimiento y aprender a identificar y a atender esas necesidades de nuestros estudiantes para garantizar que todos tengan el mismo acceso a la educación en igualdad de condiciones y de oportunidades. La pregunta 4 dice, ¿cómo evaluaría el progreso de los estudiantes en un entorno inclusivo, asegurando que todos sean tratados de manera justa? Bien, evaluar el proceso de los estudiantes en ese entorno inclusivo y garantizar un trato justo para todos debe requerir que tengamos un enfoque que sea multifacético y que además vaya más allá de las pruebas tradicionales y centrarnos en comprender el crecimiento individual de cada uno de nuestros estudiantes en relación con sus propias metas y potencialidades, reconociendo y valorando también su diversidad y sus estilos de aprendizaje. Entonces, algunas de las estrategias pues sería diversificar los métodos de evaluación. Por ejemplo, implementar estrategias de evaluación formativa a lo largo del proceso de aprendizaje, es decir, incluir observación en el aula, el análisis de las interacciones, la revisión de borradores, preguntas, respuestas, etcétera, que nos permitan identificar las necesidades de cada estudiante de manera temprana y que también podamos ajustar la enseñanza de acuerdo a esos estilos de aprendizaje. También las evaluaciones basadas en el desempeño, centrándolas en que estos pues, nos permitan o permitan a los estudiantes aplicar sus conocimientos y habilidades en situaciones que sean prácticas. También la autoevaluación y la coevaluación, es decir, involucrar a los estudiantes en la reflexión de su propio aprendizaje y en la evaluación del trabajo también de sus compañeros. Y pues finalmente las adaptaciones en las evaluaciones sumativas,
que deben ser fundamentales para garantizar que todos los estudiantes puedan demostrar lo que saben y puedan demostrar todo el aprendizaje que han obtenido independientemente de sus características o capacidades. Bien, la última pregunta dice: reflexiones sobre una experiencia personal o una historia que ilustre la importancia de la inclusión en la educación. Bien, como tal, yo pues no tuve compañeros que tuvieran ese tipo de necesidades, pero sí en la población estudiantil del centro escolar donde yo estudiaba, pues sí había algunos estudiantes que tenían ciertas características o necesidades especiales. Por ejemplo, recuerdo que había un estudiante o un compañero de otro salón que utilizaba silla de ruedas. Entonces, el centro escolar pues cuenta con 2 niveles y entonces los docentes lo que hacían para que él pudiera recibir sus clases era movilizarse ellos a el salón de clases donde él estuviera para que pudiera recibir su clase junto con sus compañeros. A partir de esto, pues, el personal administrativo y los docentes pues acordaron adaptar algunas áreas para que él pudiera movilizarse y empezaron a colocar rampas de acceso para que pues él pudiera tener una mayor movilización. Entonces, de acuerdo a esto que pude ver, considero que pues sí, la inclusión en los centros escolares debe ser algo fundamental para garantizar que todos tengamos el mismo derecho de acceso a la educación en igualdad de oportunidades. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Que tengamos feliz día.